Hoy es viernes 1 de mayo del 2015, se celebra el Día Internacional de la Lucha de los Trabajadores a nivel mundial, por supuesto, y tenemos en esta entrevista un espacio destinado para analizar las condiciones laborales en nuestro país, en El Salvador. Por eso estaré conversando con Gilberto García, coordinador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral CEAL, sobre la situación laboral de los derechos en nuestro país. Quiero recordarles, como hemos dicho, una fecha importante donde también han tomado posesión nuevos diputados en la Asamblea Legislativa, así que estaremos evaluando también su trabajo en materia legal para favorecer al sector laboral en nuestro país. Por eso quiero aprovechar y dar la bienvenida a Gilberto García, lo hemos dicho, coordinador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral CEAL. Bienvenido a Infórmate BX. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio y esperamos ayudar a comprender y difundir un poco más el tema laboral y sindical. Nos interesa poner justamente en análisis cuáles son las condiciones laborales hoy por hoy, señor García. Hemos escuchado durante la marcha de este 1 de mayo declaraciones de la ministra de Trabajo anunciando que se piensa avanzar en homologar el salario mínimo en nuestro país, es decir, estableciendo un piso de salario a todos los sectores del área laboral. ¿Qué opina CEAL sobre este tipo de propuesta? Bueno, el país es suscriptor de uno de los convenios de la OIT, que es el convenio 111, para eliminar todas las formas de discriminación desde hace varios años. Y básicamente han habido a lo largo de los últimos años muchas críticas al tema de que existe unas diferencias que básicamente no tienen como un fundamento real en cuanto al salario mínimo, debido a que cuando vamos a hacer uso de nuestro poder como consumidores, no nos preguntan de qué sector trabajamos. O sea, prácticamente los productos de consumo popular son uno solo, ¿verdad? Entonces, básicamente existe una discriminación en este proceso de salarios mínimos que ya en la década de los 90 se acrecentó más al establecer un salario mínimo para el sector de maquila, que es, digamos, uno de los sectores más desfavorecidos dentro de las industrias locales. Entonces, si bien es cierto, existía una lógica, digamos, en cuanto al jornal de caña, al jornal de café, que responde a ciertas condiciones particulares de cada sector, o sea, se ha venido incluyendo nuevas diferencias entre el salario mínimo que no tienen mucho fundamento, pues, y que ha afectado de manera negativa a varios sectores laborales, entre ellos las trabajadoras del sector maquila. En términos, digamos, concluyentes, sí sería una medida que viene a favorecer, usted dice, elimina esta discriminación que ya el Estado salvadoreño había suscrito ante convenios de la OIT para poder tener todos los trabajadores un salario común y mínimo digno. Correcto. Yo creo de que eso, la idea pues sería de que las diferencias en salarios deberían establecerse a partir de los contratos colectivos que deben existir y que ahí es donde se hacen las diferencias particulares para cada empresa, para cada industria, pero que debe establecerse un piso, ¿verdad?, que es el de las necesidades básicas que todos tenemos independientemente de en qué sector laboremos. Ahora, me gustaría escuchar sus reacciones como representante del sector laboral, porque cuando en el país se establece la discusión sobre el salario mínimo, sabemos que por ley está determinado a partir de una comisión tripartita especial para estudiar el salario mínimo, conformada por el sector privado, el Estado y el sector trabajador. Pero del sector privado escuchamos resistencias para avanzar en esta discusión de manera mucho más ágil en elevar los salarios mínimos en nuestro país. ¿Cómo está viendo también las reacciones de la empresa privada salvadoreña en esta materia? Bueno, mire, el sector laboral también hay que decirlo que está representado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Representa también un sector que yo lo definiría y que varios lo definimos como organizaciones bajo control patronal. Por eso es que se dan condiciones tan impresionantes en que los supuestos representantes de los trabajadores están en contra de aumentar el salario mínimo. O sea que los trabajadores no tienen una representación legítima, es lo que dice usted en el debate sobre el salario mínimo. Correcto, yo creo que ese es el término. Quienes están representados ahí, ¿verdad?, son sectores muy particulares que no tienen una representatividad real y que se evidencia claramente, o sea, imagínense qué trabajador no va a querer que le aumenten el salario. Entonces se da un 2-1. Porque en este organismo tripartito, cuando el anterior gobierno del expresidente Funes y del exministro Humberto Centeno plantearon ante el Consejo del Salario Mínimo el aumento de un 12%,
la empresa privada y estos supuestos representantes de los trabajadores se pusieron de acuerdo para decir que ese 12% se dividiera en 3 años. Y de esa suerte es que hemos estado teniendo aumentos de únicamente el 4% anual, cuando lo que planteaba el gobierno en el año 2012 era del 12% ese año, ¿verdad? Que hubiera sido algo que básicamente hubiera equiparado un poco la situación de poder adquisitivo. Lastimosamente, también el sector empresarial representado en la NEP, que no es todo el sector empresarial, como ya se ha avanzado mucho en la comprensión de ese punto, o sea, es un sector que no está apostando por el mercado interno, por el desarrollo del mercado interno en el país. Porque imagínense también qué empresario que vende también sus productos en el mercado local no va a estar contento de que los consumidores, en este caso los trabajadores, tienen mayor poder adquisitivo. Y por lo tanto, un mayor nivel de ganancia de esas empresas. Claro, claro, o sea, tienen mayor oportunidad de poder ofertar más bienes y servicios en la economía. Señor García, hay un punto sobre eso y qué bueno que lo toca porque hablamos de un modelo económico impuesto en El Salvador. La apuesta de un gobierno podría ser elevar los salarios de los trabajadores, generar mayor dinamismo de consumo y que las empresas locales puedan tener una buena rentabilidad. Correcto. Pero en la historia de nuestro país hemos visto que la apuesta ha sido la instalación de empresas extranjeras a través de condiciones donde se le da facilidades tanto de exoneración de impuestos como en los bajos salarios de los trabajadores. Hablemos de eso, cómo SEAL está analizando el modelo impuesto económicamente en nuestro país, donde lo que se pone como en la mesa de negociación son las condiciones laborales. Bueno, yo creo que a partir del año 2009 han habido avances, quizás no los que todos quisiéramos ver, o las grandes mayorías quisiéramos ver, en ir desmontando ese modelo, ¿verdad? Ese modelo que está basado precisamente en las importaciones, en importar productos, ¿verdad? Ya dejamos atrás el modelo de los años 70, 60 de sustitución de esas importaciones, sino que en un modelo que para resumir y simplificar se le ha llamado el modelo neoliberal. Sin embargo, ese modelo es que tiene a la base un proceso de expulsión de nuestra población. Ese es el modelo que tiene a la base la descomposición social que ahora ha llegado a niveles alarmantes. Entonces, estas cosas tienen que cambiarse, tienen que desmontarse y han habido importantes avances. Por ejemplo, la apuesta al mercado interno en el tema de la alimentación, en el tema del sector agrícola, es evidente, ¿verdad? Ha sido una situación que ha mejorado mucho la rentabilidad del sector agrícola. Hay que verlo también a nivel de industrias, de medianas y pequeñas empresas, ¿verdad? Obviamente, todo ese proceso, por ejemplo, de los paquetes escolares, que se ha focalizado en no comprárselo a grandes empresas, sino que destinarlos a medianas y pequeñas empresas, empieza a cambiar también la matriz económica de todas estas situaciones que se venían dando anteriormente. Lo que dice es que se están dando avances en desmontar este modelo que tiene como el eslabón más débil al trabajador. Se está desmontando. Correcto. Lo que dice usted. Sí, o sea, es evidente que hay avances, ¿verdad? Obviamente no son los que quisiéramos o tal vez a la velocidad que quisiéramos, pero que por eso es muy importante como seguir profundizando esos cambios en el modelo y también evitar aquellos acuerdos o aquellas nuevas legislaciones que pueden tener todavía ese carácter de promover más que todo la inversión a costa de la mano de obra barata. Excelente, queda muy claro ese punto. Señor García, hay un aspecto que quiero escuchar su análisis porque hemos dicho, este día asume una nueva legislatura que tendrá que tener un tema central durante los próximos años y es la reforma a la ley de pensiones. Hay un dato, 3 de cada 10 trabajadores únicamente cuentan con protección social, es decir, se encuentran en la formalidad. ¿Cómo reacciona usted ante las causas que han generado que en el país la mayoría de trabajadores, 7 de cada 10, se encuentran en informalidad y por lo tanto sin ningún tipo de servicio laboral y tampoco se le puede garantizar sus derechos? ¿Cómo analiza eso? Bueno, lo que nosotros vemos ahí que hay una urgente necesidad de corregir ese sistema de pensiones que nos impusieron a partir del año 98 y que prácticamente nos vendieron de una manera como que iba a resolver el problema de las pensiones. Y lo que hizo fue, recordando un poco
frases de los años pasados, lo que hizo fue más grande la bomba y más chiquita la mecha, ¿verdad? Porque el tema del sistema previsional está básicamente en un punto de cerca del colapso. Y eso empezó a colapsar en el año 2006, porque básicamente el Estado tuvo que asumir la irrentabilidad del sector privado. Pero todos en estos años hemos estado cotizando a los fondos de pensiones, en los cuales por manejo de los fondos de pensiones nos quitan la mitad de la cotización. O sea, prácticamente hemos estado financiando un negocio redondo, ¿verdad? Y como se veía por ahí hace unas semanas, o sea, cuando vamos a ver en otros países como Chile, como Colombia, como Argentina, bueno, Argentina ya dio marcha atrás de una manera muy tajante a este sistema. O sea, las mismas personas que están al frente de las AFPs, ellos para su propio beneficio, para su caso personal, no cotizan en las AFPs. Porque no, es un mal negocio cotizar en las AFPs. Porque perdés parte de tu ganancia. Pierde uno la mitad de la cotización. Perfecto. Y además se lo llevan en concepto de manejo de las AFPs, de los fondos de pensiones, y al final la gente que se está cotizando únicamente nos vendieron aquello de que esta cotización va a ser solo tuya, pero claro, hay gente que se la acaba en 4 años, 5 años, 6 años. Y como es solo suya de esa persona, o sea, no puede después seguir recibiendo esa pensión. Señor García, quiero quedarme con ese interesante análisis que nos hace el sistema previsional de pensiones en nuestro país. Tengo que hacer esa primera pausa y enseguida seguimos conversando de este tema. Nos encontramos con Gilberto García, coordinador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral CEAL. Estamos hablando sobre la situación de los derechos laborales en El Salvador. Ya regresamos. Continuamos con esta entrevista en Informa TVX. Gilberto García, coordinador de CEAL, se encuentra con nosotros. Analizamos la situación laboral en nuestro país. Señor García, usted ya hablaba sobre el modelo económico de nuestro país. Importante poder desplazar esos modelos que están sentados bajo el enfoque de una mano de obra barata. Ha dicho, es importante apostar sobre otras vías. Y hablamos de pensiones ahorita. Usted decía, el sistema privado de ahorro de pensiones viene a contravenir con los beneficios del trabajador al llevarse una buena parte de esos ahorros a las ganancias de las AFP. ¿Qué propone el sector trabajador entonces en materia de sistema de pensiones? Bueno, yo creo que desde que se dio esta coyuntura en los años 90, hubo una propuesta muy fuerte de un sistema mixto complementario. ¿Cómo funciona eso? Un sistema mixto en el cual tanto el sector privado como el sector público compartan la operación del sistema, pero también se maneje de una manera solidaria. Hubieron propuestas muy buenas, muy desarrolladas. Yo creo que habría que darles una nueva vista, ¿verdad? Ahí estaba un experto, Nessa Lagos, que hizo un análisis y una investigación específica para el tema de El Salvador, y lastimosamente fueron propuestas que no se tomaron en cuenta en aquel momento. Ahora bien, nos enfrentamos a una situación que puede ser de suma urgencia, o sea, por la vía de los hechos nos vamos a ver en la necesidad de reformar el sistema de pensiones, porque si no va a colapsar, ¿verdad? Y básicamente tiene mucho que ver que el Estado está asumiendo el costo de las pensiones, que son muy altas en el sistema privado, y que el sistema privado no tiene capacidad de pagar, ¿verdad? Porque se acaba muy rápidamente lo que cada persona ha cotizado para su propia cuenta, y entonces al final quien tiene que venir a solventar eso es el Estado. Eso hay que corregirlo de manera urgente. Y eso nos lleva también al punto de la necesidad de una reforma fiscal, ¿verdad? Todos estos puntos son grandes retos para la nueva legislatura que está asumiendo este día, bueno, asumiendo parcialmente, ¿verdad?, con un receso, pero ese punto de la reforma fiscal también es necesaria para poder viabilizar la reforma de pensiones. Ahora, usted ha hablado de un tema cuando habla de pensiones sobre un sistema mixto, complementario, correcto, donde haya participación tanto activa del Estado como del sector privado, pero estamos dejando de lado nuevamente la situación en la que solo 3 de cada 10 trabajadores actualmente están accediendo a una pensión, por lo menos.
La discusión sigue siendo sobre un reducido y privilegiado grupo de trabajadores salvadoreños que tienen acceso a una pensión. ¿Qué pasa con el resto, con los 7 el sistema mixto complementario por la misma necesidad para ampliar la base. Es que eso es una necesidad, mire, para que funcione el sistema. O sea, el sistema está colapsando también por lo que usted menciona, porque solo una pequeña parte está cotizando. Y no contribuye, correcto. Ajá, entonces el sistema tiene que abarcar a los grandes sectores, incluso del sector informal, del sector profesional por cuenta propia, de los sectores cada vez estos más desregulados, ¿verdad? La gente que trabaja por honorarios, que en ese sector tenemos desde gente de muy bajos ingresos hasta de ingresos medios y altos, ¿verdad? Entonces el sistema mixto complementario tiene que ampliar la cobertura para también darle viabilidad. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el sistema mixto complementario y el sistema mixto sustitutivo? La diferencia es que el sustitutivo es el que tenemos ahora. Si usted está en el INPEP, los poquitos que quedaron en el INPEP, digamos, o sea, no puede estar en la AFP. Y si está en la AFP, no puede estar en ningún sistema público. Entonces, prácticamente, la AFP se está comiendo toda la cotización, pero a la hora que no puede pagarlo, ¿quién lo paga? El Estado. Pero a usted como trabajador o como trabajadora no le dan la opción de poder cotizar en el Estado. Entonces es sustitutivo. El complementario podría dar opción para que cotices en el sector público. Correcto, ¿verdad? Ahora, y es para que también el sector público comparta el ingreso y no solo comparta a la hora de los platos rotos tener que limpiar lo que el sector privado no ha podido administrar de manera eficiente. Muy bien, yo tengo que ir terminando con este tema pensiones. El gobierno desde el 2009 impulsa una pensión no contributiva. Hablamos de la pensión básica universal que se destina a adultos mayores de las zonas más pobres del país, $50 mensuales. Se ha dicho que esta política social es importante y necesaria, sin embargo, el Estado no tiene los recursos. Usted ha dicho, nos lleva al tema fiscal. El sector trabajador, ¿en qué aspecto, cómo está evaluando el debate fiscal de los próximos años? ¿Hacia dónde tienen que ir enfocados los esfuerzos de la Asamblea Legislativa y el gobierno para resolver este vacío? Bueno, yo creo que eso ha sido un tema muy presente en esta marcha, ¿verdad? Pude ver que varias organizaciones lo han levantado como una necesidad urgente, porque también es una necesidad urgente para poder financiar todos esos programas sociales que hasta el momento solo son de transferencia, digamos, solo están transfiriendo ciertos fondos a la gente más necesitada, más desposeída, en el caso de esta pensión que usted menciona, pero también están transfiriendo, bueno, ahora ya no solo es alimentación, uniformes, sino que ya ha empezado el tema de las computadoras. Eso está bien, ¿verdad? Los programas de transferencia, pero necesitamos aquella política social que empodera a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es muy importante que el gobierno está hablando ahora de este Consejo de Asuntos Laborales, de una reforma laboral sindical. Eso implica de que tiene que ampliarse la negociación colectiva. Eso implica que los trabajadores y trabajadoras por sí mismos van a poder negociar en el centro de trabajo. Es darle más poder en la negociación. Exacto, poder negociar con sus empleadores mejores condiciones de trabajo por encima de los mínimos a partir de los contratos colectivos. Y en el caso del Estado o del aparato estatal, donde, bueno, todo el mundo exige mejores condiciones, mayores salarios y todo eso. Obviamente venimos de una época donde estuvieron estancados, donde se precarizó el empleo incluso en el Estado. Hay grandes necesidades. Teníamos maestros que estaban en unas condiciones totalmente inhumanas, pues, en el programa Educo, por ejemplo, y después se les incorporó de manera formal, ¿verdad?, como maestros. Pero vamos a la necesidad también de la reforma fiscal para que el Estado pueda ser un buen empleador. Muy bien. Entonces, es muy importante de que esa reforma esté basada en hacerla hacia los sectores de más ingresos, ¿verdad? O sea, los grandes sectores empresariales y las corporaciones multinacionales que tienen los negocios en el país deben comprender de que sus operaciones no son viables. Ellos no se pueden encerrar en sus oficinas, en sus casas, en sus complejos, ¿verdad? Mientras el país afuera se desmorona, se desangra, hay violencia, etcétera, ¿verdad? Tenemos que comprender que para que este país sea funcional, ellos tienen que aportar, ¿verdad? Y de esa manera
ese famoso rebalse que siempre nos ofrecieron y que nunca se dio, ¿verdad? Tiene que hacerse a partir de una política tributaria, como decía el exfuncionario que tú mencionabas, que sea más justa, más equitativa y que el gobierno no tenga que estar prestando para todo, ¿verdad? O sea, le niegan los préstamos en la asamblea, pero ¿por qué presta? No es un problema únicamente de no derroche. Hay una política de austeridad, pero eso no resuelve. Aquí tienen que aumentarse los ingresos. Muy bien, Gilberto García, coordinador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral CEAL, quiero agradecerle por esa última reflexión muy clara y que también encierra muchas de las necesidades del sector laboral y cómo podrían comenzar a buscarse las soluciones a través de un Estado con mayor cantidad de recursos. Quiero agradecerle su tiempo con Informa TVX. Muchas gracias. Nada más quisiera también mencionar que uno de los temas que me llamó mucho la atención de la marcha fue que en esta andaban repartiendo incluso unas viseras, ¿verdad? Que es un reto para las nuevas autoridades legislativas, ¿verdad? Exigiendo también el derecho de las trabajadoras del hogar, ¿verdad? Las trabajadoras domésticas, como les llaman, pero que está planteado también el reto a nivel de país de que sea ratificado el convenio 189 que les brindaría mejores condiciones de trabajo a las personas que laboran en las casas, lo cual me pareció muy atinada la decisión de muchas organizaciones de no ver solo a través de ellas, sino que de un sector también muy desprotegido. Queda muy claro ese mensaje, retos y desafíos legislativos que quedan para la próxima legislatura. Nosotros tenemos que despedir este espacio de entrevista. Les recuerdo que viene en repetición esta noche a las 11 y el lunes a las 7 de la mañana. Después de esa reflexión sobre la situación de derechos laborales en nuestro país, hacemos la pausa. Ya volvemos.